tele.tv. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Con el gusto y el placer de estar con ustedes nuevamente, como todos los miércoles en Camina con Meg, en este espacio de retos femeninos, con propuestas, siempre con propuestas. Hoy más que nunca nos hace falta tener información muy clara de especialistas que nos den un buen camino, porque información hay muchísima, pero no necesariamente toda tiene a veces realidad y valor, ¿no? Porque nos confunde. Y creo que nosotros tenemos la obligación, cuando tenemos un programa, de traerles personas que sean especialistas, que sean verdaderamente de calidad, íntegros. Y yo así creo que es como va ahora. Desde luego que estamos inmersos en esta experiencia única como humanidad que nunca antes hemos tenido, que nos ha generado cambios muy trascendentes en todo término. Nos ha ayudado a confrontar nuestros miedos, a adaptarnos, a ver partir a seres queridos, a hacer duelos en soledad, a dejar de ser abrazado y abrazar, y de tantas cosas. Nos conectó con la fragilidad, nuestra fragilidad humana, nuestras limitaciones. ¿Será que una crisis como esta nos lleve a algo más? Podremos ver que la vida, pues, no nos habíamos dado cuenta de tanto que sí hay, que sí hemos tenido y que dejamos de mirar. El tema de hoy yo creo que es importante porque, a ver, ¿cómo de este mundo en caos, a dónde puedo ir para tener una mejor visión? El tema, coronavirus, ¿qué necesitamos entender? ¿Dónde estamos? ¿Cuáles son las asignaturas pendientes? ¿Qué nos falta por aprender? Y mi invitado es alguien que ya ha sido a nuestro programa porque me encanta, es Nacho Maldonado. Nacho Maldonado es un médico naturópata, iridiólogo, que ha incursionado durante 25 años en la investigación práctica. La verdad es que es buenísimo en la investigación y la práctica de medicina alternativa. Especialista en medicina herbolaria, con estudios avanzados de iridiología, naturopatía, medicina tradicional china, herbolaria, hipnosis, nutrición clínica, y hoy en particular, porque tiene esta parte médica que es fundamental, porque yo creo que es su práctica más importante, pero más allá de todo eso es que tiene un camino interno, un proceso de aprendizaje, tiene un coaching a nivel emocional, en esta paralela de su práctica, que no solamente es toda la parte médica, que ya lo veremos, y que ha hecho, ¿no?, y desarrolló un catálogo de complementos ortomoleculares, herbolarios, que receta a sus pacientes, y otros médicos también lo usan, otros terapeutas, y es fundador de la planta médica clínica que dirige y donde lleva su práctica privada. Nacho ha dado cursos y consultas en México y en algunas ciudades de Estados Unidos, y bueno, como padre de familia, apasionado de la música, pues, ¿qué les digo? Este invitadazo de calidad 1 está con nosotros. Nacho, otra vez bienvenido al programa. Gracias por acceder, porque pues hoy estamos teniendo como otros temas que tú eres también un gran especialista por lo que te has dedicado tanto tiempo, y por eso la invitación. ¿Cómo estás, mi Nacho? Tu micrófono. Hola, Meg, muchas gracias, muy honrado, gracias por la presentación. Y qué bonito tema, me parece que es importante, yo diría que es urgente, ¿no? Que es un momento muy particular y crítico. Nos requiere de una visión crítica, pero también de la certeza de que en las crisis surgen las verdaderas posibilidades.
y este momento de reinvento, te diría prácticamente de cambio civilizatorio, sin creer que es demasiado lo que te digo. Sí. Es una oportunidad única en donde creo que la visión interna, una vez más, va a ser la que nos va a poder salvar y estamos realmente en un momento paradigmático. Eh, Cuando platicábamos esto de, como humanidad, yo creo que sí tenemos muchas asignaturas pendientes, ¿no? Y de lo global surge lo individual. Yo sí puedo hacer algo desde mi parte. ¿Cuál es tu como recomendación? ¿Cómo estamos confrontando como el miedo? Como humanidad yo creo que nunca habíamos tenido tanto miedo de sentirnos frágiles, que en cualquier momento pues la vida se te va en un instante. ¿Cómo podemos gestionar la incertidumbre de tantas cosas que están pasando, Nacho? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que es muy importante que entendamos que la ecuación es valor en el hombre para valor entre los hombres, ¿no? O sea, siento que realmente el trabajo personal cobra una dimensión muy importante hoy en día. Tenemos que entender que el proceso que estamos viviendo tiene una posibilidad de cambio en cada uno de nosotros con una categoría de urgente, ¿no? O sea, hay lecturas interesantes que se adelantaron y lecturas muy interesantes que están surgiendo por todos lados. La información es muy importante que la tengamos con lupa, que la observemos, que la distingamos, que no caigamos presas de repente de ciertas plumas. Y para esto creo que el valor del trabajo personal en este momento es de sobrevivencia, ¿no? El trabajo personal tiene que ver con la posibilidad de estar en silencio y estar bien, de estar tranquilo, de estar bien en relación con los demás. Y creo que es uno de los grandes regalos que nos va a traer esta pandemia. Yo tengo mucha confianza, tú sabes que soy fundamentalmente un optimista y creo que a corto plazo es muy doloroso lo que está sucediendo, sobre todo por el tema sanitario y por el tema de las muertes y todo eso, pero a mediano plazo vamos a ir viendo la luz al final del túnel y tengo mucha esperanza a largo plazo, particularmente en esta generación de jóvenes que están sufriendo muchísimo en esta paradoja que es el encierro con sus padres en plena adolescencia, por ejemplo. Creo que va a ser una generación particularmente favorecida porque estamos con la posibilidad de estar en silencio. O sea, el ruido, tú sabes lo que es el ruido. El ruido puede cobrar distintas dimensiones, ¿no? No es únicamente tener a la vecina oyendo noticias aterradoras, sino que es de repente la mente monkey mind, la mente que no para de saltar de una cosa a la otra, que es ruido, que es contaminación de alguna forma. Entonces, el poder quitar esto, el poder filtrar esto, va a hacer que todos nos veamos fortalecidos. Hay dos cosas que te quiero preguntar. A ver, hay algo que es como ser prudente, que yo digo que es como usar mi inteligencia en estos procesos en los que estamos viviendo. Y otra es vivir con el miedo. Y hay muchas personas que no pueden entrar a ese espacio, Nacho, esa sensación del silencio, porque aquí tienen apretado todo el tiempo. ¿Qué les recomiendas? ¿Cómo acceder? Porque el silencio requiere que te quedes quieto, que confíes, que te entregues de otra forma, que yo sí creo que voltees la mirada donde sí tienes que ponerla, que es en la espiritualidad, en la divinidad, como tú le llames, a Dios, como sea, porque hay que confiar. Pero ¿cómo salirme, ¿no?, de esta, voy a decir prudencia, porque hay gente que vive como muy prudente y en la prudencia está muy enmascarado su miedo de no poner un pie afuera, pero está viviendo en muchísimo estrés. Y tú lo dijiste, en supervivencia. De acuerdo. ¿Podemos pasar un poco a la práctica o va a ser teórica o podemos pasar al... No, a la práctica, no, danos tips, claro. Ok, mira, yo creo que en el plano teórico, y esto va a sonar como un cliché de alguna forma, ¿no? Porque hablamos ya de cosas que antes eran como ocultas o eran, digamos que tesoros que tenían los grandes maestros, y tú sabes que una de las grandes ventajas de este siglo XXI es la transparencia y es que la información es para todos. Ahí con cuidado con el tema de los filtros, como comentamos. Pero el tema de la meditación, ¿no?,
que no implica convertirse, que no tienes que ponerte un turbante blanco, que puedes dejar de comer carne, pero no es obligatorio. En fin, hay distintos niveles y distintas dimensiones, distintas escuelas, pero todas coinciden en el mismo principio que tiene que ver con calmar la mente. El mindful lo he dicho mucho, ¿no? Yo creo que ese es un ejercicio fundamental. Con respecto al miedo, el miedo, tú sabes que la medicina tradicional china, que yo estudié en los principios de mi carrera, tiene como una relación, es totalmente mind and body, o sea, es totalmente cuerpo, emoción, espiritualidad, era realmente una medicina integrativa, ¿no? Tienen como uno de los aspectos interesantes, tiene que ver con la dirección que hay entre la fenomenología de los órganos, o sea, los órganos principales del cuerpo, vinculados con una ventana a una emoción, ¿no? Entonces, ¿en dónde está depositado el miedo? Pues es en los riñones. Y los riñones tienen unas glándulas, digamos que es como una corteza arriba del riñón, que se llaman glándulas suprarrenales. Las glándulas suprarrenales, entre otras muchas funciones, o sea, y una disculpa a los médicos especialistas, a los nefrólogos, porque voy a hablar de una forma muy, muy sencilla, ¿no? Estas glándulas tienen, entre otras funciones, una muy importante que tiene que ver con la función endocrina, que básicamente, digamos que calibra y regula los disparos de adrenalina, ¿no? La adrenalina, bueno, pues evidentemente es un regalo de la biología humana para poder ser utilizada en momentos de escape, de que te vienen asaltando, o de que te viene correteando un mamut en la prehistoria, en fin. Como era así, de repente podemos tener una posibilidad de sobrevivencia gracias a la adrenalina. Nosotros como civilización moderna, alterada y ruidosa, hemos incorporado esos disparos de adrenalina en forma de cápsulas de Nespresso, por ejemplo, ¿no? Todo el día estamos en eso, ¿no? O sea, basta conversar con un neoyorquino que vive en Manhattan como para darte cuenta, híjole, pues ahí hay una alteración endocrina suprarrenal. Entonces, los riñones es una cosa que tenemos que cuidar mucho. Es decir, el miedo puede tener una incidencia negativa en los riñones. ¿Y qué fue primero, el huevo o la gallina? ¿No? Ajá. Una persona con una deficiencia de riñón tiene una tendencia a tener más miedo, o una persona muy miedosa está afectando sus riñones, y es en los dos sentidos. Entonces, una forma bonita de poder hacer un trabajo como integral con respecto a la meditación y a los órganos es visualizar los riñones y el corazón, ¿no? En otras prácticas pedimos que el corazón siempre es como el capitán es el rey, ¿no? Está vinculado incluso en la poesía y en las artes dramáticas y en las artes visuales. Es como el símil es tal cual, es un corazoncito, y esto tiene que ver con el amor y tiene que ver con el bienestar, etc. Entonces siempre utilizamos ese como centro, o sea, volver al centro, volver adentro, volver a nosotros es volver al corazón. Entonces hay veces con las mujeres que hacemos prácticas en donde el corazón está vinculado con los ovarios, y así trabajamos este triángulo, y en este caso la práctica sería el corazón y los riñones y las glándulas suprarrenales. En un espacio, ojos cerrados, respiración. Respiración, ¿qué quiere decirme? Que es tan sencillo que de repente lo perdemos de vista, ¿no? Tiene que ver con el ritmo vital, ¿no? O sea, dejamos de respirar y entramos en la certeza, entramos en el insight, y si seguimos así, pues nos morimos. No podemos dejar de respirar, ¿no? Entonces, la oxigenación y el ritmo de la respiración está totalmente vinculado con el ritmo del corazón, y está vinculado con la posibilidad de entrar en calma. Entonces, cuando decimos respiración y hablamos de meditación, insisto, no hace falta... Sí, no tienes que sentarte y hacer om. Pues Simplemente mira, respira. a mí sí me gusta sentarme de esta forma, pero, Claro, pero cada quien, ¿por qué? Porque tenemos la espalda más más recta, recta. ¿no? Entonces, el ejercicio básicamente es, y es muy sencillo, es en observar la respiración con ojos cerrados, en donde cuando acaba la inhalación, empieza la exhalación, y en ese ritmo no hay ninguna interrupción. Es decir, si lo viéramos como una onda, ¿no? De Ujú. inhalación para arriba, exhalación para abajo, hay que estar muy pendientes de los cambios de la inhalación a la exhalación. Todos por la nariz,
y básicamente no hay una interrupción. Es muy común que tú le pidas a un paciente que llega al consultorio y lo ves muy alterado, tuvo un mal día, o te cuenta que básicamente el motivo de la consulta es estoy muy ansioso, tengo ataques de pánico, etc. Que le pidas que respire como para hacer un diagnóstico y respira así. Sí, ¿no? Y exhala por la nariz, y exhala Claro. por la boca. O sea, absolutamente fuera de sincronía. Ujú. Entonces el ejercicio es profundo, pero con ritmo. Entonces, una bonita metáfora sería que estás sentado frente al mar, ¿no? Y que el aire, que la ola que viene es la inhalación y cuando llega naturalmente se va y es la exhalación. Y ese tipo de ejercicios nos ayudan mucho a entrar al espacio interior y a habitarlo de una forma natural. Entonces, cuando hablamos de los riñones y del corazón, es tenerlos presentes, es visualizarlos. Es como antes de hacer la práctica, visualizar tus riñones. ¿En dónde están los riñones? Pues en la zona de las lumbares. No están abajo, ¿no? No es arribita de las pompas, es un poco más arriba. Visualizarlos de la forma que podamos, ¿no? Si hay dolor de riñones, es muy claro, porque es otra pregunta que surge ahí, ¿no? Tengo dolor en los riñones y de repente es un dolor lumbar, ¿no? Y tiene que ver con que el tipo cargó 5 garrafones de 20 litros, entonces se lastimó la columna. Entonces, el dolor de riñones es que ya hay mucho, es que ya hay gritos en el órgano, eso hay que atenderlo médicamente, ¿no? Pero básicamente visualizarlo, visualizar el corazón, poner de repente nuestro rostro visualizado ahí, es decir, como una pantalla en ese triángulo, y visualizarnos sonrientes, confiados, y hacer ese ejercicio de respiración 4 o 5 minutos. Fíjate que estás diciendo algo que es muy interesante porque desde luego en tu medicina, que es totalmente integral de todo el cuerpo, o sea, lo tomas en cuenta. El tema es que el problema pulmones es falta de una consistencia de respiración, ¿no? O sea, empieza el miedo y con el miedo se altera la respiración. Esa respiración alterada, pues todo afecta. Al no sentarnos, o sea, podríamos decir es como un ejercicio preventivo, oxigenarle, darle el espacio para que fortalezcamos los pulmones, para estar como más, o sea, si el bicho viene o no viene, mi cuerpo está en otra frecuencia. Lo que pasa es que estamos hasta en la postura, ¿no, Nacho? Andamos por la vida con los hombros aquí, a ver, respira así. ¿Cómo? No jalo. Y la gente te dice es que no puedo, pues empezar como por la postura desde del día, porque no es cuando medito, es como estar muy consciente del cuerpo en el trayecto de tu día. Evidentemente que sí, porque tampoco es que te dediques todo el tiempo a meditar, es que cuando estás sentado un ratito es como, a ver, inhalo, me paro, ¿no? Lo que estás como compartiendo es, haz, para, respira, como aquíétate, aquíétate. Exactamente. Yo creo que lo has dicho tal cual, ¿no? O sea, hay como una mala idea de que para ser meditadores requerimos de 2 horas en la mañana y 2 horas en la noche. Es Y es correcto. muy difícil en estos tiempos y es muy frustrante. Entonces, digamos que más que jalar seguidores, como que medio acarrea frustrados seguidores que luego dejan de serlo, ¿no? Entonces, es como ese ejercicio, tú lo dijiste muy bien, ¿no? Es como stop, o sea, para, respira, ¿no? Y había una campaña hace muchos años que era la de cuenta hasta Cuesta 10. hasta 10, sí, para Bueno, el el cuenta hasta enojo. 10 era respirar, y eso es el sentido común. Un caso, por ejemplo, en el que tú vas en la carretera y de repente empieza la niebla, llueve y te toca ver un accidente horrible y te paras a ayudar y una persona perdió un ser querido y tú te vas a dar cuenta de que lo primero que se alteró es la respiración. Y no es que le vas a traer el ser querido de vuelta si respira, pero sí la calma y sí el centro. Entonces, es básicamente como respirar profundo. Lo que dices es muy interesante en el sentido de que, yéndonos al día de hoy, al coronavirus y todo este virus, tiene una incidencia muy particular en vías respiratorias, en los pulmones, por eso el tema bueno, de los respiradores artificiales y todo esto. Entonces, este ejercicio es bueno en la medida en la que vayamos haciendo como una especie de regulador en donde empezamos respirando poco a poco y acabamos en respiraciones más. Pero nunca, aunque sea muy profunda, estamos respirando, deteniendo y
y desinflándonos, ¿no? Manteniendo el ritmo. Otra muy buena que puede funcionar es esta en la que inhalamos, detenemos, inhalamos 3 veces haciendo pausas, y eso, bueno, es un ejercicio fundamental, tanto para la oxigenación como para el ejercicio pulmonar y bronquial. O sea, son como ejercicios que pueden tener que ver mucho con prácticas en estos momentos, ¿no? Pero además, también la ganancia es que cuando estás respirando, estás en el momento presente. Y aquí no está pasando nada. Así que en este instante, ese miedo, porque el miedo y la ansiedad es a lo que ni siquiera ha pasado. A veces no ha pasado, nada más es por sí, estoy ansioso, por sí, ¿no? En el instante que tú tienes como esta conciencia de la respiración, que se acalla la mente, el corazón se pone más tranquilo, en ese instante puedes, digamos, es como un manejo de ese miedo que de pronto te asalta. O sea, eso es lo que les podemos recomendar, que en un momento dado, si tienes miedo, respira, quédate ahí un ratito y deja que se aquiete. Porque, no sé, Nacho, en tu consulta lo debes de estar viendo mucho, la perturbación más grande viene de este exceso informativo y que cada vez tenemos personas mucho más cercanas que están en situación muy grave o ya se murieron. Entonces, es como, ay, ¿no? Como que ya me está llegando, no está en China, no está en otro lado, ya está aquí pegadito. Y eso nos pone en inquietud. Además de esto, Nacho, porque también tú tienes grandes tips que en otro programa nos dijiste, pero también haz tu parte también en cómo te cuidas, qué estás comiendo. Se ha dicho mucho que cuando estás en este proceso o cuando empieza hasta una gripa, pues hay que dejar de comer cierto tipo de alimentos. Tú creo que no lo mencionaste. El azúcar, las harinas, pues no, porque el cuerpo necesita también con qué defenderse. ¿Qué nos dices? ¿Qué nos ayudaría en el proceso? Porque también hay que a ver de qué nos estamos nutriendo, que no sea una información tan para abajo, tan dramática. Sí, la parte nutricional, que bueno, que la vamos a ver creo que específicamente Sí, dentro en un programa completo, nada más así como unos pequeños tips, ¿no? Esto básicamente como pequeños tips tendría que ver con una dieta de cancelación de ciertos patógenos, ¿no? Como de ciertas toxinas. Es una dieta de desintoxicación la que proponemos y que va súper bien en este momento de principios de año, ¿no? Esto tiene que ver con quitar intermediarios, es decir, con quitar intermediarios entre el sol, la tierra, las frutas, las verduras y los alimentos saludables y frescos, y todo lo que tiene que ver con edulcorantes, colorantes, saborizantes, conservadores en general, ¿no? ¿Qué es lo que hacen estos residuos tóxicos? Pues es básicamente lastre, ¿no? Es lo que hace que estemos más pesados. Y eso tiene una doble explicación que tiene que ver, por un lado, con la parte de las defensas, del sistema inmunológico, de la descarga linfática, de la forma de estar como mucho más presentes para poder, en todo caso, decir, aquí no te metes, ¿no? Pero también tiene que ver con la lucidez, y tiene que ver con la inspiración, y tiene que ver con otras formas de entender el momento, porque sí es un momento muy dramático, pero a mí me parece que viene a iluminar este cambio civilizatorio, me atrevería a decir, que tiene que ver con la automatización, que tiene que ver con la inteligencia artificial, que tiene que ver con la robótica, que tiene que ver con... y que nos va a poner en un momento de dificultad, ¿no? Porque por un lado ahorita estamos en este tema de los contagios que se acercan, pero por otro lado nos vamos dando cuenta de que pues, hay mucha gente que está perdiendo el trabajo y hay mucha gente que está muy desesperada porque no puede ver un porvenir. Entonces esta dieta puede ser muy, 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 muy recomendable, no únicamente para poder estar más fuertes, más sanos, incluso te diría que más guapos y nada que ver con un tema narcisista, sino que más guapos porque, Sí, ¿por qué? claro. Porque yo puedo reconocer la belleza en la gente con la que estoy y me resulta inspiradora, y no tiene que ver con la moda, ni tiene que ver con los modelos, ni tiene que ver, ¿no? Belleza
todos los colores, o sea, belleza en todas las razas, en todas las... Tiene básicamente que ver con la inspiración, con estar bien, con ver luz en la mirada y todo eso. Entonces, la dieta que pides, recomendemos, es una dieta en donde yo creo que mientras menos carnes, mejor, ¿no? Eh, eh, por supuesto, no carne roja y no carne de puerco, eso ha sido muy dicho, ¿no? ¿Por qué? Pues porque las carnes blancas tienen medios residuos, tienen menos residuos tóxicos, tienen menor riesgo microbiológico, entonces si quieres un poco de pescado está bien, pollo orgánico. Lácteos, por ejemplo, recomendamos que los lácteos no sean jóvenes porque generan más mucosidad y eso es una tendencia que tiene que ver más que nada para la gente con ojos azules, ¿no? Y aquí hablamos un poquito de ideología que tiene que ver con, digamos que los biotipos y qué puede afectar más a cierta gente, ¿no? Para todos el tema del azúcar, para todos el tema de los estimulantes, y una cosa muy importante y que está muy de moda y que son de esas modas como muy en tiempo, muy atinadas, que tiene que ver con esto del ayuno intermitente, que lo vamos a ver con más calma si quieres en la plática sobre distintos sistemas de nutrición, pero que tiene que ver con hacer pausas en esto que podríamos entender como el comedor compulsivo por estrés o por ansiedad, ¿no? Entonces, nos damos cuenta, si tenemos una práctica de meditación, que insisto, no debe de ser de 3 horas por sesión, que pueden ser 10 o 15 minutos muy buenos, como después de un atracón de galletas y leche, es mucho más complicado entrar en esta sintonía, y ni hablar si te echas 10 tacos al pastor, o sea, pues obviamente es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. Entonces es como hacer una pausa de repente a nivel metabólico, y esto ayuda mucho en la regeneración celular y tiene mucho que ver con el rejuvenecimiento, y creo que es lo que estamos buscando todos, y no en un afán de quedarnos toda la vida sobre la tierra, pero sí de quedarnos mejor, porque no tiene que ver con estar conectados, tiene que ver con estar bien, no tiene que ver con estar conectados a medicinas, o estar conectados a máquinas, o estar conectados, sino con estar bien, estar inspirados, tener un objetivo, ¿no? Esta es una dieta, evidente, no es una dieta, es una forma de vivir. Yo creo que comer sano es una forma de vida, así como, ¿no? Como la respiración, de lo que me voy nutriendo, de lo que voy, porque el vehículo al final es lo que me permite evolucionar. O sea, sin este cuerpo sano, difícilmente puedo hacer lo que sigue. En este proceso, Nacho, a nivel mental, o sea, porque aquí hay como la vitalidad, necesito vitalidad para echarme a andar, moverme, porque siento que estamos en el año de muévete, pero muévete, muévete con el cuerpo, haz acciona, porque bien lo dices, estamos ahora en un silencio, pero también estamos más tiempo frente a una computadora, estamos más inmersos en otras cosas que antes nos obligaba. Se nos ha olvidado la conexión con la tierra, porque estamos inmersos sentados frente a una pantalla. Esta parte de andar descalzos, pisando pasto, arena, o sea, estos procesos que eran naturales antes para nosotros, que ahora estamos siempre con el zapato, el tenis, no la chancla, pero se nos olvida que esa conexión también nos nutre, y nos nutre de muchas más cosas como el sol mismo. No salimos. Hay mucha gente que de verdad no se asoma ni a la ventana. Que esta parte de revitalizar la mente también tiene que ver con reconectar con la vida la vida misma que nos da sentir la tierra, la naturaleza, porque sí podemos ir, sí, o sea, sí podemos ir a la naturaleza, no están prohibidos salir, no nos tienen encerrados bajo llave, podemos movernos, nos podemos desplazar solos. ¿Qué opinas de eso, de nuestra gran desconexión, que es parte de la salud mental? Sí, creo que lo que dices es muy importante porque de repente ponen algunas pautas y nos vamos más allá, ¿no? O sea, quédate en casa, de acuerdo, y yo lo respeto, yo realmente no quiero hacer de ninguna forma ningún tipo de distorsión con las leyes gubernamentales. Creo que el manejo ha sido bueno dentro de todo porque pues, es terrible la condición y es global. O sea, no se trata de hacer aquí ninguna bandera política, pero hay que hacer caso.
a Claudia Sheinbaum en este caso, en la Ciudad de México, pues sí, no salgas de más, no hagas fiestas, sana distancia y todo eso está muy bien. Pero de repente subir a la azotea a las 7:30 de la mañana y ponerte mirando al sol un ratito, ¿no? Y hacer esos ejercicios de respiración y visualizarte en tu lugar de poder y pensar que ese lugar de poder puede ser en la naturaleza y hacer un ejercicio de visualización en contacto con el sol, estando en donde estés, puede ser el centro histórico, nos ayuda bioquímicamente en el cuerpo. O sea, tenemos una forma de un contacto directo con la famosísima vitamina D3, por ejemplo, ¿me entiendes? O sea, hay una forma de, una vez más, quitar intermediarios, es hacerlo directo. Obviamente hacer esto a las 11 de la mañana, pues no, y cualquier dermatólogo me demandaría, y yo estoy de acuerdo, no hay que hacerlo. Pero pues, te pones un sombrerito en todo caso, lo haces abajo de un techito, lo que sea, pero es sol en la mañana para saludar al sol y para despedirlo, como una práctica, si quieres, como una metáfora del paso del tiempo. ¿Qué es el paso del tiempo? O sea, todos los días son iguales. O sea, ¿por qué estamos hablando del tiempo de forma lineal, no? ¿Cómo construir ese cotidiano de una forma que no siempre se repita, ¿no? Porque si no, sí somos animales de costumbres, totalmente de acuerdo, pero cómo irlas perfeccionando e irlas revisando de forma tal que no nos repitamos en los errores, no repitamos los malos chistes, no insistamos en las relaciones tóxicas, no caigamos en las sustancias que nos hacen mal, y eso creo que es importante. El ejercicio creo que también es muy importante. Cuando dices el tema este de la computadora, del quietismo, es importante que recurramos y elijamos, porque si algo hay son un montón de información y ya no hace falta ir al gimnasio y todo está en YouTube y búscalo, afínate, concéntrate y comprométete con el ejercicio físico, que no sea desbordante. O sea, yo veo también ahí, hablando del tema de las adicciones, también mucha gente que, ¿por qué 3 horas de este cardio? Bueno, en fin, hay muchos me discutirán, ¿no? Pero Es como, no sé por qué nos quedamos con la idea que hay que torturar al cuerpo para que esté bien. Y la pesa y irte al máximo y como bien dices, 1 hora, 2 horas y se convierte en una obsesión, en como a veces siento sí es como un acto muy, muy narcisista, ¿no? El cuerpo me domina, no es que habito al cuerpo como vehículo, sino que es el protagonista uno y mi mente no importa porque está obsesionada en qué le doy al cuerpo, que también son extremos, pero, pero sí la obsesión es una, pero también la falta de disciplina de la mayoría es muy grande. de Luego acuerdo, lo sí, hago. es una vez más como mediar, ¿no? Es como, Ajá, ajá. sí, mira, yo puedo entender en cierta gente que hay como un manejo de las endorfinas que sí te prenden, o sea, realmente Sí, me ha pasado, ¿no? Me ha pasado y lo reconozco y todo, pero ¿cómo mediar entre eso y el culto de la ilusión, ¿no? Y esto tiene que ver con los objetivos. Y esto sí creo que es fundamental, que es un momento en el que es cambiar, revisar modelos o morir. Y no hablo de la muerte física, hablo de la muerte y de la antigüedad, de estos modelos pasados, ¿no? Entonces, ¿cómo poder visitar esas endorfinas y ese prendón frente a un lienzo en blanco o frente a un cuaderno que vas a empezar o frente a un proyecto o una hoja cuadriculada porque vas a entrar en tu taller de carpintería o frente a la compra de los ingredientes porque vas por tu mejor platillo? O sea, lo que hagas con eso, creo que puedes tener una experiencia que tiene que ver con lo endocrino, que tiene que ver con las hormonas y que tiene que ver con el prendón, pero que no es únicamente estar jalando pesas, ¿no? O sea, hay muchas cosas que nos pueden poner en eso. La rutina diaria puede tener que ver con la limpieza de tu casa, ¿no? Y sí. siempre la música ayuda y el baile cuando lo haces pues puede ser padre también. Pero cuando hablaba de la ilusión, creo que es un tema que, si me permites que entremos un poco en eso, tiene que ver con, una vez más, con un tema de sobrevivencia en el sentido de que hay que mantenernos ilusionados. Y ahí vamos un poco al tema del principio de la plática que tiene que ver con el miedo, ¿no? Cómo el miedo mata la ilusión, o al menos la eclipsa,
o la ensombrece, ¿no? La ilusión es un poco, yo cuando lo cuento, cuando lo platico con algunos pacientes, es como, te quedan 3 meses en prisión y vas a salir después de 25 años, ¿no? Es como, entonces es como, ¿cómo vas a planearlo, ¿no? O sea, ¿cuáles son los planes? Tú y yo, creo que Virgo, podemos entendernos muy bien en Muy eso, bien. ¿no? Y por eso nos dedicamos también a eso, y por eso nuestro coaching tiene que ver con eso. ¿Cómo podemos planearlo? ¿Cómo podemos hacerlo para que sea factible? Todos tienen la posibilidad, y todos tienen en sus posibilidades más herramientas de un lado o del otro. O sea, ahora sí que no hay signo y no hay tránsito que te diga esto no es posible, ¿no? Entonces, el planear a futuro, desde un punto de vista muy pragmático, porque tienes que darte cuenta de que pues viene un momento muy complicado, y a mí no me gusta hablar de esto como el motor de esta plática, pero va a pasar el coronavirus, vamos a estar vacunados o no vacunados, viene la comunidad, viene la inmunidad de rebaño, en fin, todo esto, y ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó con estos 2 años? Por lo menos estaremos en cautiverio, en donde era realmente un grado, un master degree para el gran cambio, ¿no? O sea, ahora sí, si no es ahora, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿No? La gente cuando ponía el pretexto del tiempo, bueno, pues ya no tienes 3 horas y media de coche por día, o sea, no, como que no hay tiempo, ¿no? Entonces es como la hoja en blanco y el plan de sobrevivencia. La ilusión está en el fundamento de un proyecto de vida, sin estar volteando atrás. Ya no va a ser igual, porque esa es otra. Queremos regresar a lo mismo. Sorpresa, ya no va a ser lo mismo en todo término. Y si no tengo una mirada más completa de a dónde va mi vida, a dónde la quiero llevar, cómo quiero pasar, el tiempo que me quede, como me quede. Si no hay como, lo que pasa es que al perder la ilusión, Nacho, pareciera que se nos acaban las ideas de lo que sí podemos hacer. Esta parte, ¿dónde se quedaron tus sueños? ¿No? Como, a ver, ¿qué, el bucket list antes de morirme? ¿Qué es lo que me encantaría? Porque también creo que nos está dando la vida la oportunidad de desarrollar talentos. Muchos más del cuadrito de la carrera, de la profesión. ¿Por qué? Porque te has dado más tiempo, si te has dado el tiempo. ¿Cómo estimular la ilusión? ¿Cómo? Porque sí necesitas la endorfina, porque siento que lo que se nos olvidó es enamorarnos de la vida mientras la tenemos, porque eso ya es como ilusión. Me levanto con, wow, un nuevo día, ¿qué voy a hacer hoy? ¿No? Pero cuando no hay esa ilusión, ¿cómo la echo a andar, Nacho? Yo creo que es muy importante que hablemos de la creatividad, ¿no? Gracias, sí. Y la creatividad tiene que ver con, en primera instancia, representarnos de una forma distinta, ¿no? O sea, volver a presentarnos ante nosotros mismos, ¿no? Me llama mucho la atención que la gente te diga, yo soy abogado, y te habla como abogado. Entonces está cerrando puertas en todos los pasillos, Claro. ¿no? Porque él es un abogado. Puede ser enorme, puede ser un gran abogado. Pero una de las cosas que tú comentas, que es muy interesante este momento de cautiverio, de introspección, de retomar el tiempo, de revalorar el tiempo, pues tiene que ver con qué te gustaría hacer, ¿no? O sea, ¿qué te gustaría hacer? Se vale cambiar, muy importante, ¿no? Se vale cambiar, y te diría que hoy en día se debe de cambiar, ¿no? Y entonces, si no te presentas como el abogado, o como el arquitecto, o como, ¿no? No, pues yo soy Ignacio, ¿no? Y me gusta mucho ayudar, y me gusta el servicio, y me gusta la música, y me gusta la cocina, y me gustan los perros, y me gusta la familia, y te defines de una forma en donde ya estamos como quitando un poquito esta faja, ¿no? Constrictiva de la personalidad encasillada a una sola cosa. Esto no tiene que ver con este dicho de zapatero a tus zapatos y todo. No, o sea, no le resta profundidad, ¿no? Yo tendría una visión un poco más renacentista, si quieres,
en donde hay grandes personajes con un nivel de profundidad extraordinario. Te puedo mencionar, no sé, desde Da Vinci hasta Einstein, hasta muchos tremendos artistas multifacéticos con una vida plena, ¿me entiendes? Porque la profundidad no tiene que ver con 18 horas por día de quemarte los ojos. Tiene que ver con hacer las cosas de una forma que te entren, ¿no? O sea, que puedas meterte ese conocimiento. Entonces, no tener miedo a cambiar y entender que el cambio hoy en día puede ser incluso una herramienta de sobrevivencia. Yo creo que todos somos artistas en potencia y unos realmente están negados por sí mismos, o sea, antes que nada, ¿no? No, yo no, ¿no? Y bueno, hay tantas ramas dentro del arte que tienes que elegir una, por lo menos. O sea, si no cantas porque no te afinas en las mañanitas, pues báilale. Y si no bailas, elige otra cosa que tenga que ver con la biología de la luz y con la teoría del color y con la pintura y la plástica y con no sé qué. Entonces, tener un pie puesto ahí me parece fundamental, ¿no? Y eso va a desarrollar la creatividad. Otra cosa que es importante y que no tiene que ver con lo que entendíamos antes, que era también muy castrante, tiene que ver con el conocimiento, tiene que ver con la cultura. Sí hay que revisarlo, o sea, no, de repente ves unas bibliotecas que dices, híjole, y tú ya te frenas, dices, no, es que yo no. Bueno, sí, en mi proporción y con estos temas. Y empezar a interesarse. O sea, interesarse quiere decirte espabilarse un poco y entrar en contacto con eso. O sea, alimentar la ilusión por medio de la creatividad, por medio de dar el primer paso y de empezar. O sea, y quitarse las etiquetas de yo no lo voy a lograr, yo no soy bueno, o sea, ¿no? ¿Y cómo hacer eso? Esa es una buena pregunta. ¿Cómo quitarse las etiquetas estas? Yo creo que es muy importante que hagamos un llamado al reconocimiento personal, ¿no? O sea, darnos cuenta de que todo suma, ¿no? Si yo era ese abogado que hoy perdí el empleo, ¿no? Y se me viene el mundo encima. Y estoy a punto, tengo una cita a las 5 de la tarde con un psiquiatra porque necesito empezar a tomarme algo porque se me vino el mundo encima. Es reconocer que todo ese tiempo, ¿no? Va a cambiar, pero va a modular, ¿no? Hacia una nueva formación del self que puede tener un camino muy abierto, o sea, puede ser realmente, y es no, o sea, no es que yo ya no soy esto y ahora soy esto otro, entonces, ¿cómo cambio? Yo te lo digo porque he tenido la ventaja de ser así, yo soy migrante, me tocó ser exiliado, llegué a los 7 años, me reinventé de un día para otro en el sentido de, ya no tienes primos, no tienes abuelos, no tienes tíos, no tienes amigos, no tienes, te prestaron un departamento, en fin, y empiezas. O era músico profesional y vivía de la música y eso era mi vida y de repente dije, yo quiero dedicarme a la medicina y pues, todo ese cambio y de repente te das cuenta de que una cosa suma a la otra, ¿no? Y eso te hace una persona muy particular. O sea, este abogado que se quiere dedicar a la cocina saludable, por ejemplo, ¿no? Tiene cualidades muy particulares que lo hacen ser quien puede ser siempre y cuando no se esté autosaboteando todo el tiempo. O sea, lo que hizo va a sumar. Y como que el mismo momento que estamos viviendo lo permite porque las estructuras sociales también cambiaron. Ya nada se ve mal. Es más, como también ha cambiado y cambiará hasta la forma como nos estamos vistiendo y nos vestiremos en adelante, ¿no? Que yo lo celebro muchísimo porque cada vez es menos necesaria una cantidad de cosas que creíamos que sin eso no podíamos vivir. Si yo ya no tengo que presentarme a un mundo con este título que además me dijeron que gracias a el título yo era. O sea, es como esta educación de eres lo que tienes y eres lo que haces. Y que hoy las circunstancias nos están obligando a todos igual a cambiar de actividad y descubrir actividades que te pueden apasionar mucho más que antes. Pero como que no se ve mal. Hoy, esa es yo creo que la gran posibilidad del tiempo. Lo que hagas diferente está bien visto, que antes nos importaba muchísimo a nivel familiar, cómo crees que tu papá, que va a decir que abandonas el bufete, o sea, en la tradición de generación tras generación, vale gorro. Ya ahorita es, ¿tú quién eres? ¿A dónde vas? O sea, es esa hoja en blanco
que sí te da ilusión. Nada más es como atreverte por lo que estoy entendiendo que dices. Atrévete y descubre, pero también en el arte, en la parte artística, que hemos estado muy encasillados en la mente, sin conectar con la parte sensible del alma, porque ahí está también la divinidad, ¿no? Cuando tú haces un lienzo y te sale una, estás, decimos, inspirado. ¿De dónde? En un espagueti estás inspirado porque le estás poniendo tu amor, o sea, te estás como permitiendo que suceda. Si tenemos hoy, más que nunca, así como tenemos el caos y los retos, también tenemos grandes beneficios y era lo que yo quería que en este programa tratáramos, Nacho, no desde la mirada fatalista del bicho mismo, porque no es lo que nos está llevando, lo que nos está haciendo una mejor humanidad, es lo que cada uno, voy a decirlo, como compartir nuestro don que te hace único en el planeta, tu don. Y a lo mejor tu don es la música, mi don es enseñar, tu don es como así desmenuzar y ayudar a otro. No sé, hay mil maneras. Pero si no entregas tu don, te vas a ir y el planeta se va a quedar sin el don. Me lo imagino así, ¿no? Y esto, si lo hacemos adultos, se lo estamos enseñando a los niños. Se vale explorar, Exacto. ¿no? Y quizás la etiqueta antigua, porque creo que es un momento en el que estamos como despegando muchas etiquetas, ¿no? Y hay algunas que son esas calcomanías que dejaron manchado, tienes que meterle, ya sabes, vinagre blanco, no sé qué, para despegarla, porque están muy impregnadas Sí, en tu sí, persona. sí. Entonces la etiqueta del hobby, tan gringa, ¿me entiendes? Porque es como el viejo que se retira y entonces hace su carpintería. ¿Por qué así? O sea, ¿por qué esperarnos, ¿no? Cuando es hoy, en primera? En segunda, rescato mucho lo que dices de, y digamos que profundizo un poco más en el tema este del arte, ¿no? No tiene que ver con convertirnos todos en artistas y que haya ¿No? miles de millones de artistas, pero todos tenemos esa posibilidad y esa parte de la inspiración divina y esa parte de la sensibilidad va a funcionar para lo que hagas mejor. Es como el ejercicio de respiración, el ejercicio de inspiración y hacer las cosas que, ¿cuáles son las cualidades del arte, ¿no? Por ejemplo, es tener presente el ritmo, es estar conectados con la inspiración, depende de lo que hagas un poco, pero el ritmo siempre está, como está en la respiración. Entonces, si tú haces una práctica que entra en ritmo y que te tranquiliza, te aseguro que lo que hagas en las siguientes horas va a estar mejor hecho, ¿no? Porque tiene que ver con la estética, tiene que ver con lo bonito, y lo bonito, o sea, tú te topas, te gusta la cocina y vas a hacer, a ver, préstame una tabla, llegas a casa de una amiga, préstame una tabla para picar, y te da una tabla ya no solo manchada por todas las verduras, sino que pues, tiene hongos y dices, no me inspira. Entonces vas por otro pedacito de tabla y a picar y hacerlo con técnica y de repente la música funciona para eso. En el caso de la cocina, pero está el caso de cualquiera de las artes que te ayuda a sensibilizarte. Y lo que tenemos que hacer es sensibilizarnos para acabar siendo mejores personas. Y como decíamos al principio, tiene que ver con el cambio en el hombre para el cambio entre los hombres. O sea, es como empezar por uno mismo. Y eso nos va a ayudar como a entrar en un momento de tranquilidad que seguro va a ser el parteaguas de mejores decisiones, porque necesitamos realmente ese respiro para las decisiones de los tiempos que vienen. O sea, no, digamos que ya el futuro nos alcanzó, ya no lo podemos seguir pateando para adelante. Ya es realmente tiempo de eso, de yo quiero, cuando, pum, 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 se soy, ¿no? ¿No? Ajá. Y sin prisa, pero sin pausa. Tampoco es que hoy tengas que el lienzo blanco convertirlo en una super obra, pero tus primeras líneas, tus primeras frases, tu primer plan, ¿no? Y no es de fuga, al contrario, es como de llegar, o sea, no es un plan de escape, es que te van a dar la libertad de ser realmente lo que quieres. Y te digo esto porque con más de 25 años de ver pacientes, y tú sabes que mi práctica sí es de naturopatía y sí me gusta mucho la nutrición y la herbolaria y la complementación y todo, pero no puedo darme, o sea, uno de mis talentos sí tiene que ver con poder escuchar a la gente y poder ayudarla haciendo algunos cambios, ¿no? Que hoy le llaman coaching, ¿no? Y veo mucho eso, veo mucha desilusión, veo mucha
falta de satisfacción, veo mucha frustración. Quisiera pensar que veía y que ahora ya no, porque la gente... Entonces, en el 1 a 1, siempre hay un espacio de mi consulta en dónde estás y dónde quisieras estar, ¿no? ¿Y qué vas a hacer? ¿No? Y ahí los Virgos somos especialistas. Vamos a llevar este grupo de gente de aquí para acá. ¿Cómo los vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a llevar? ¿Cómo va a ser un camino seguro? Y bueno, pues en eso estamos tú y yo, ¿no? Entonces es el momento de ejercer esos cambios. El potencial físico, mental y emocional, hoy por hoy, es que tenemos que estar como muy atentos. Quiero como ir cerrando el programa, Nacho. Estar muy atentos quiere decir, voltea a verte en algo muy simple, tu respiración. Si te sientes que tu respiración está siendo muy corta, para y hazla profunda, suave, calmada, por la nariz. O sea, estos procesos, Nacho, como, a ver, dame los tips 1, 2 y 3 diarios que tú haces, que tú propones. Bueno, el tema de la respiración es muy importante que lo revisemos. Son 2 ejercicios. El primero, básicamente, estamos frente a una onda coloidal, si quieres, en donde la inhalación ascende y la exhalación desciende, y donde quiero que revisemos particularmente el momento en el que se acaba la inspiración. No hay pausa, pero hay observar el momento en el cambio de la inhalación a la exhalación y de la exhalación a la inhalación. Esto puede ser 3, 4, 5 minutos, ¿no? Y lo primero que tenemos que visualizar es el corazón, ojos cerrados, los riñones, hablando del miedo, ¿no? Entonces, visualizar riñones es como verlos, y verlos es atenderlos, y atenderlos es estar presente en ellos, y ahí hay formas de poder reactivar los sistemas, ¿no? Entonces, puedes dibujar tu triángulo si quieres. Si no te sirve lo del triángulo, verte reflejado con el mejor rostro, tranquilo, ojos cerrados, y respirar durante 3, 4 minutos. Los últimos 2 minutos que sean increciendo, es decir, si empezamos con una respiración quizás al final estás ya más y más o menos al mismo tiempo en esta figura que planteamos, en la inhalación que en la exhalación. El segundo es muy importante, que el primero sería como de respiración pasiva, podría estar como oculto, podrías estar en el closet, escondido en la cueva, y respirar de una forma que estás contigo. El segundo es un poco más activo, y es en el que te pido que te sientes quizás un poco más cómodo, y siempre con el diafragma, inhalamos. Hazte cuenta que tenemos como el recipiente de una jeringa, ¿no? Entonces el diafragma es como la gomita. Entonces cuando vamos inhalando va bajando el diafragma de forma tal que se va expandiendo el estómago de alguna forma, ¿no? El diafragma. Entonces, cuando al final hacemos 2 o 3 pausas, echamos la cabeza para atrás porque ya llegaste hasta aquí. Y cuando vas exhalando, bajas poco a poco la cabeza, y puede ser que en este ejercicio hagas... Ese es un súper buen ejercicio para la glándula tiroides, que está profundamente amenazada hoy en día desde el punto de vista metabólico. Entonces, esos 2 ejercicios son buenos. El tercero sería, bueno, el primero son los de respiración. El segundo sería sí tener contacto con el sol, ¿no? Y la visualización o la proyección de estar en otro lugar puede funcionar. Salir a los parques, ¿no? Irte al Pico del Águila, o sea, no te están prohibiendo que te subas en tu coche si lo haces con discreción, llevas tu cubrebocas, pero de repente llegaste a un lugar en donde puedes oxigenar, donde puedes entrar en contacto con la naturaleza. Ejercicio en estos lugares muy importante. Creo que la cocina es obligación, o sea, todos tenemos que saberlo, así como todos tenemos que saber, si tienes coche, pues apréndele un poquito, no puedes llegar así a decirle haz lo que sea al mecánico, como llegas con tu hijo el pediatra y ponle lo que le quieras poner.
y cocíname lo que sea. No, meternos en esto. La forma de nutrirnos tiene distintas dimensiones y es muy importante que lo tengamos en cuenta. Y el rescate, de repente, en pro del cambio, en pro de la reinvención, en pro del revisar los modelos y cambiar hacia una mejor persona, una mejor forma de yo mismo, que sería como el cliché, siempre descubrir cuál es nuestro pie, en qué área del arte tenemos puesto un pie, creer en él y profundizar en ello. No, bueno, tarea clara, práctica, deliciosa, porque además es nada más, ni siquiera es que es difícil, es nada más de tomar la decisión. La vida está llena de posibilidades, de herramientas, porque sí hay muchos nos, pero hay miles de sís. La vida tiene muchos sís, y uno de esos es el gozo cotidiano, ¿no? Que es el que nos prende la endorfina. O sea, como también hacer estos sonidos que a la vida hay que darle gracias. ¡Qué delicia! ¡Wow! ¡Qué día! O sea, como también ¿no? Hasta el proceso de inspiración, ¡wow! ¿No? Hasta te abres. Nacho, siempre es un placer tenerte en el programa. De verdad, yo celebro muchísimo tu compañía y quiero poner aquí, por si alguien te quiere buscar para una asesoría, una parte de médica, terapéutica, pues aquí están tus datos para que los tomen. De todas maneras, los ponemos aquí mismo en el programa, cuando se va checando ahí lo ponemos. Que te visiten, que te busquen, porque además siempre andas haciendo también otras entrevistas en Instagram, tienes tu Facebook, o sea, como que hay muchas cosas que suceden. Y pues nada más que agradecerte, bendecir tu vida en mi vida, porque a mí sí me diste un gran empujón de visión de muchas cosas que agradezco muchísimo, porque uno nunca para. Lo único que tiene uno que comprender es que la vida sigue, ¿no? Y siempre la vida te presenta a la persona correcta en el instante así. Y creo que hoy tú has sido esta presencia para muchas personas que están viendo el programa, que evidentemente están generando pues un estado de bienestar. De verdad, mil gracias. La verdad que me queda grande. Me queda grande. Yo también te admiro muchísimo y creo que ha sido un intercambio en el que nos hemos visto muy favorecidos los dos y bueno, me da mucho gusto poder hacer equipo contigo en esta nueva fase. Y nos vemos pronto para ese programa que dijimos. Vamos a hacer uno de nutrición así muy particular, no del invierno y los procesos, porque también es otro tema que vale la pena dedicarle su tiempo, la verdad. Despejar dudas, ¿no? Despejar dudas y ver también como posibilidades, ¿no? Como que no quedarnos en esta chiquita, sino que hay muchas formas. Y entonces, no todo es para todos. Exacto, que cada quien tiene que entender que se vale. Cada quien, pues sí, somos individuales, tampoco es que todo aplica. Nacho, mil gracias, como siempre, mil gracias por estar. Y a todos ustedes por estar en el programa. Con el gozo, así yo me siento muy plena cuando tengo un gran invitado, porque siempre me entusiasma ver cuántas posibilidades, cuántas ideas, cuántas mentes grandiosas tenemos cerca, que hay que aprovechar cuando la vida nos las presenta. Que tengas un gran día, pásala súper bien, nos vemos dentro de 8 días. Ya basta de decir no puedo, es tiempo de emprender el vuelo y dejar atrás el suelo, es hora de alcanzar el cielo, mujer, y volar. Tú lo podrás lograr, no te traiciones, sigue tus convicciones. Astele.tv Astele.tv
sl.tv.